Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Ya estamos en Más que Arquitectura en este 12 de junio 2019. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Buenas tardes, Ángel San. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Gracias por estar sintonizando esta tarde lluviosa y muy buena, fresca, ¿no? De miércoles. Y les recuerdo que este es su espacio intangible. Ya estamos en Facebook Live. Nos pueden buscar ahí como @mascarquitectura en Facebook, en Instagram. Y ya tenemos también los podcasts que vamos subiendo cada semana en Spotify. Y muchas gracias al Grupo CIPSE, aquí CFM, por este espacio. Y bien, presentamos a los invitados, Ángel San. Así es, man. Y hoy tenemos como invitados especiales al artista interdisciplinario Leandro Soto. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias. Y al fotógrafo Pim Shalwick. Bienvenido, Pim. ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Un artista, un fotógrafo. Hoy vamos a tener un tema distinto, el tema de una exhibición artística. Antes que nos metamos a desglosar todos estos temas, qué es la exhibición, dónde va a estar, qué la compone y qué vamos a poder aprender de ella, bien, entender un poquito sobre ustedes. Leandro, como artista interdisciplinario, ¿a qué te has dedicado en tu trayectoria? La cual es bastante importante, hay cosas muy destacables, pero bueno, platícanos un poco. Bueno, en términos de, por supuesto, me formé como pintor en Cuba, en las escuelas de artes creadas en el país. Luego que terminé los estudios de artes plásticas, estudié teatro. Correcto. Entonces, desde ese tiempo hasta acá, he trabajado en varias disciplinas simultáneamente. Bien. Es decir, cuando me aburro una disciplina me muevo para la otra. ¿Y qué ha habido en este inter? ¿Ha habido pintura? ¿Ha habido teatro? Ha habido de todo. ¿Diseño de escenarios? Ha habido de todo, hasta cine también, Sí. siendo art director para cine. Bien. Y hasta director teatral, Bien, pero siempre es de lo visual. correcto. Bien. Okay. Y Pim, por tu lado, el tema de la fotografía, bueno, para empezar, ¿qué tipo de fotografía te has dedicado a hacer en tu chamba? Bueno, yo hago fotografía desde niño, mi papá es fotógrafo también. Y él me enseñó, trabajé en su cuarto oscuro, en su estudio. Y luego me especialicé en fotografía de arquitectura. Y mientras hacía el trabajo de fotografía de arquitectura, tenía mis proyectos personales como Quetzalcóatl fotográfico, y son exhibiciones un poco teatrales, si quieres, hice Claro. escenas de cantina en la Que se Ciudad de viven, ¿no? México. Exhibiciones Sí. que se viven, ¿sí? Sí, se viven, se juega alrededor de ellas, se aprende. Correcto. Y bueno, ¿qué les lleva a estas dos carreras distintas a colaborar en esta exhibición que, bueno, le han llamado SACB, Camino de Intercambio? ¿Cómo comienza esta colaboración? Tenemos un amigo en común, Sí, le dicen el chino, se llama José Luis Rodríguez de Armas, él es cubano, correcto. y en una fiesta en su casa aquí en Mérida nos presentó. Luego en otra ocasión le regalé el libro de Quetzalcóatl fotográfico a Leandro. Le llamó mucho la atención el trabajo etnográfico que he hecho fuera del arquitectónico. Sí, Y él, ya teniendo en sus manos el proyecto de trabajar con el mercado Lucas de Gálvez, vio una oportunidad en mi trabajo para colaborar con él y armar una instalación más grande. correcto. Leandro, por tu lado, ¿por qué llamar a PIM a esta situación del mercado? Es un proyecto que ya estabas manejando en el mercado Lucas de Gálvez. Sí, hace un año prácticamente que estoy trabajando en este proyecto, y la documentación fotográfica, pero más que una documentación, un artista que use la fotografía como un medio de comunicación, Sí. eso fue lo que yo vi en su trabajo. Correcto. Es decir, hay un nivel de conciencia estética en su trabajo, además de temático, y al ver toda la serie de fotografías, este es el fotógrafo o alguien que podemos colaborar. Correcto. Al punto que él ha trascendido la condición de fotógrafo en este proyecto. Bien. Antes de meternos al tema de lleno de la exhibición, bastante bien.
¿Por qué el mercado Lucas de Gálvez y no otro en Mérida o no otro en otro lugar de México? Bueno, en primer lugar estamos viviendo aquí. Yo llevo visitando Mérida desde hace 30 años. Bien. Y he vivido aquí otras veces. Es decir, no estoy estrenando Mérida, pero el mercado sigue estando prácticamente el mismo, igual. Es decir, es un espacio de resistencia cultural. Bien. Un espacio de donde muchas relaciones se dan simultáneamente y hay una relación incluso con el que compra, con el que vende, hay una estética, hay toda una información que si eres capaz de desglosarla, conocen más de la cultura yucateca que en cualquier otra parte. Claro. Correcto. ¿A qué te refieres, Leandro, con resistencia cultural? Bueno, resistencia cultural es un término que se usa hoy en día mucho en la academia para hablar de las culturas que no han sido invadidas por las culturas, vamos a decir, imperialistas. No me gusta usar la palabra, pero sí las culturas que no respetan la particularidad. Okay. Correcto. Entonces, hay culturas invasivas, sí, que pueden incluso borrar la memoria de un país o de un pueblo o de una época determinada. Bien. Nosotros en América sabemos mucho de esto desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, los espacios de resistencia son espacios muy importantes porque es donde tú puedes entrar en contacto en una relación que trasciende el tiempo. Bien, que trasciende el tiempo además en diferentes sentidos, porque el mercado Lucas de Gálvez es el mercado más viejo en la ciudad, ¿no? Así mismo es. Correcto. Bien, bueno, tenemos una canción que hemos iniciado con el tema de jazz. Ustedes platicaban antes de iniciar el programa que el jazz es un tema importante. Platicamos si poníamos rock clásico, y siempre fue jazz lo que indicaron. Hemos seleccionado In a Sentimental Mood de John Coltrane. ¿Qué les deja el jazz para ustedes? ¿Por qué es importante y por qué mezclarlo con este tema el día de hoy? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el jazz a través de mi papá, que su primer fotografía que hizo fue de Louis Armstrong y fue la primera que comercializó. Él vivía en Holanda y así empezó el jazz. Buenísimo. Sí, en Cuba hay muchos magníficos músicos jazzistas, pero el jazz tiene su historia. El jazz parece que no es una invención de Occidente. Si tú escuchas música de la India, hay una improvisación todo el tiempo en base a un tema. Correcto. Si escuchas música del Medio Oriente, vas a oír que se toma un tema y sobre él se elabora. Así que mucha gente dice que el jazz es del otro lado del mundo, no de este lado. Correcto. Pues entonces, vamos a escucharlo, los dejamos con esta rolita y regresamos con más que arquitectura. Un poquito apretado, pero bien, ¿no? Sí, está bien. Oye, pero sí es cierto eso del jazz. Es cierto. O sea, el tema, por ejemplo, de la música árabe, es una improvisación de temas. Yo pensaría, ¿sabes? Que es como hasta norteamericano o así, pero... El movimiento sufi, ellos dicen que el jazz lo pusieron ellos. Okay. ¿Cuál es el movimiento sufi? Es un movimiento religioso que a través de las artes tú alcanzas tu evolución espiritual. Okay. Que para mí es perfecto, como tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo ¿puedes repetir el nombre? Sufi. Hay Sufismo. poetas, hay sufis en la India, hay sufis en el Medio Oriente, hay sufis en Egipto. Sí. Esa influencia incluso llegó hasta España. Bien. Y el jazz, ellos dicen que ellos fueron los que lo sembraron en Occidente. Ok. Pues sería bueno hablar de eso, comentarlo, ¿no? Porque es un tema, la verdad es que yo ni enterado. Yo no sabía que eso existía. Que ellos fueron que implantaron el jazz en este lado, en Occidente. Y supongo que no solamente el jazz, tendrán otras cosas donde influenciaron. Ustedes tienen aquí un centro de comida, ¿cómo se llama? La comida de los libaneses. ¿Cómo se llama la comida? Sí, tienen comida libanesa. Aquí. Sí, claro. Todas esas migraciones trajeron sus culturas también. Sí, okay, sí. Entonces, estamos viviendo todo eso, pero lo que hace un artista, esto no lo están grabando, ¿sí? No. Sí, o sea, se está grabando, pero en Facebook. Lo que hace un artista en esta categoría de artista etnológico es que tú buscas las fuentes. Okay. No te quedas en los resultados, sino que investigas con tu propia obra, tratas de entrar en ese campo de una cultura y participar en ella. En el caso de un artista, tiene que crear en esa cultura. Tú no sabes realmente cuánto tú conoces hasta una cultura hasta que tú, tomando los principios culturales, eres capaz de producir obra dentro de ella. Bien. Tú puedes decir que tú conoces la arquitectura egipcia sin intentar por lo menos
practicar algo, hacer algo, o que conoce la arquitectura japonesa. Pues no puedes. Sí. Si no lo practicas, El no. espacio dentro de una casa japonesa tradicional, o el espacio dentro de una casa yucateca tradicional, Okay. que es una forma ovalada, Ujú. no tiene ventanas. Es decir, Claro. tú para entender eso, ¿por qué? Tú tienes que vivirlo. Claro. Y esto es lo que hace el artista etnográfico. Bien. Vive la cultura. No la lee en libros o la ve en una película, en un video. No. Usted va allí. Entra por Sí, completo Usted va allí, hasta que sale. siembra a lo que se maíz, está siembra una fabricando. milpa y hace lo que tenga que hacer para entender. Ok. Esto lo están grabando. Sí, claro. Ándale. Te quedó muy bonito. Sí, lo practicaste, ¿verdad? Se estuvo estudiando Muy toda la bien. mañana. Y en este caso, hablando específicamente del proyecto, se vivió de una manera similar, entiendo, ¿no? O sea, se involucraron el 100%, digo, un año para producir esta, Sí. Sí, esta es obra. un año de investigación, un año de ir al mercado, de comprar allí, de entrar en relación con los que venden. Es un espacio con múltiples dimensiones. Es un espacio donde hay mucha prueba cultural de lo que es Yucatán, de todas las influencias que ha habido Claro. y que siguen habiendo, están allí. Pero lo más interesante es cómo en este espacio todo se vuelve una cosa distinta. Es decir, puede que haya un producto que sea muy sofisticado y que sea lo último, y de repente entra en un contexto, en un campus, que ese objeto... Son contrastes, ¿no? Bueno, yo creo que más bien que contrastes son integraciones. Ok. Tú te pones en mis términos, ¿no? Yo no me pongo en los términos tuyos. Ok. Donde yo he visto esto muy similares en la India. Ok. Ya. Entonces, ir a ese mercado me recuerda muchísimo a la India. Bien. Y yo he estado en la India muchas veces y he vivido en la India también. Y cuando tengo nostalgia de la India me voy al mercado. Ujú. Porque veo muchas relaciones allí de tiempo, de cómo se yucatequizan objetos que no son Así yucatecos, cómo se yucatequizan espacios, cómo la tecnología se vuelve en función de lo que tú tienes que hacer o decir, Ok. y no tú te vuelves en función de la tecnología. Bien. Entonces, por ejemplo, en la India tú puedes ir a un templo antiquísimo que tiene una pantalla de lo último tecnológico, pero lo que está hablando es de su cultura, de sus dioses, de su antigüedad. Y el mercado es ese espacio, un espacio muy vivo. Vamos a entrar, ¿no? Ok. No, va al corte. No escucho el monitor. Sí, están los comerciales. ¿Sí lo sí. escuchas? Es que Sí, yo sé. Tiene capacidad. la bocina de ese lado. Sí, Sí, claro. Louis Armstrong, entonces. Sí. Qué Bueno, padre. Tenía 14 años y le fascinaba el jazz. Ajá. Toca un poco el piano y siempre ha sido así muy improvisto. Ajá. Y le tomó la foto y luego se la empezó a vender a todo mundo en Rotterdam y ya así empezó su cariño por la fotografía. Ok. Y sí, hubiera estado padre traer una copia, tengo una en la casa así, chiquita. Ah, buenísimo. Qué padre eso. Qué padre eso. El tema de arte es increíble. Siempre que tengo la oportunidad de platicar con artistas, digo, como que te cambia por completo el ritmo del día, las ideas y todo. Siento, está muy, muy a gusto. Sí, pero fíjate que un artista que hace arte etnográfico no tiene un discurso personal. Bueno, las vivencias no se pueden volver un discurso Sí, personal. por supuesto, pero un discurso personal es que yo estoy hablando de mi persona. Y aquí no se habla de mi persona, aquí se habla de la experiencia, Ujú. Ok. de la cultura que estás visitando. Aquí no se trabaja con traumas personales ni con problemas psicológicos. Claro. No. Aquí se trabaja con la vivencia de una cultura, de experimentarla, de proyectarla. No hay contenido personal. Pero se habla en primera persona, o sea, Puedes expresa hablar de esa manera. Sí, puedes hacer una novela, un poema en primera persona, pero el tema no eres tú. Ok, El tema es Claro. la experiencia como tal. claro. Es decir, no hay un egocentrismo en este tipo de creación artística. Está increíble ese punto. Está cañón, sí. El que entiendas que tu parte en el juego es ser un canal. De comunicación, sí. Un canal, un testimonio, una testimonio. conciencia testimonial. Exacto. Sí, eso es lo que cuenta. Genial. Hay que comentar. Ya vamos a entrar. Ujú. Ahora sí vas tú, man. ¿Entro? Sí. Vas con ángulo.
Siempre me ponen algo que no voy a decir aquí, me confunde, güey. Sí está bajito. A ver, ¿puedes ponerle subirle un poco más? ¿Subirle un poquitito más? Sí. Es que me dijo 30 segundos, pero hace un chingo me dijo 30 segundos. Ya estamos en el otro corte. Ahí está. Y estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Y les recuerdo que en Ángulo Grado Arquitectónico tenemos el 10% de descuento en la marca Daltile. Y tenemos a 1,599 pesos neto el One Piece Venus blanco. Nos pueden visitar en la avenida Líbano por calle 29, Colonia, México. Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo. Y regresando al tema, para los que nos acaban de sintonizar, estamos con el artista Leandro Soto y fotógrafo Pim Chadwick. SACB, Camino de Intercambio. Bueno, vamos a entender cuál es el tema de esta exhibición. ¿Por qué enfocarse en el mercado Lucas de Gálvez? Lo platicamos, es un valiosísimo espacio comercial que tenemos en la ciudad, que exhibe situaciones muy particulares de la historia de Yucatán. Bueno, ¿cómo se desarrolla? Pues es un trabajo que se hace como exploración etnográfica. Por ejemplo, en muchas de las fotografías... La exploración etnográfica, Pim, antes de que no nos perdamos con los términos, ¿qué es la etnografía? La etnografía es la ciencia que estudia los pueblos y su cultura. Padrísimo. Entonces tú cuando estás viendo una de las fotografías, no estás realmente viendo un producto o un pedazo de metal o algo así, sino estás viendo atrás de eso una historia que viene desde el uso y costumbre que tienen los yucatecos a través de esas cosas. Bien. Por ejemplo, en alguna foto ves cajas de metal que son osarios, o ves las prensas para hacer marquesitas, y entonces puedes hablar tú de la receta y de que llegó el queso aquí a nuestra cultura yucateca, y el queso es holandés y llegaba como lastre. Claro. Y entonces, dentro de los elementos que se van viendo ahí en las diferentes partes del mercado, tú puedes elaborar estas pláticas de la cultura y de la cotidianidad de los mayas. Y se despliegan todas estas historias. Sí. Correcto. ¿Dónde se exhibe Camino de Intercambio? ¿Qué características tiene este espacio? Cabe mencionar que no va a ser en Yucatán la primera vez que se exponga esta exhibición. No, sí es. Sí, se expone en La Habana Vieja, en Cuba. Bien. En la casa del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, que con un nombre más corto se le dice Casa México. Correcto. Y entonces es un edificio bastante grande, colonial, una de las casas más llamativas de esta parte de La Habana Vieja, y tiene varios salones, y nosotros vamos a estar exponiendo en el gran salón que está en el segundo piso de este edificio. Bien, correcto. Es decir, que el exponer allí este tema ya nos da un contexto para que se entienda. A mí me preocupa mucho siempre dónde se exhibe la obra. Tiene que ser un lugar bueno, ¿no? Vamos a un lugar ponerlo bueno así. Y que le ponga un marco al trabajo. Correcto. Es decir, cómo enmarcar bien una pintura, un dibujo. Es como el plato donde se sirve la comida. El plato donde se sirve. Absolutamente, me gusta esa metáfora. Bien. ¿Cómo se compone el espacio donde se arma la exhibición, Pim? Bueno, el espacio son, el salón que mencionaba Leandro, son 20 metros de largo por 6 de ancho. Alrededor van a ver unos melomapas que hizo Leandro, son de una manera cenital, estamos viendo cómo puedes navegar a través del mercado, eso es lo que se ve en sus mapas, y en el centro de la sala de exhibición yo estoy armando un laberinto con telas que cuelgan del techo, sí, para que tú vayas caminando y conociendo las diferentes historias que se pueden leer ahí en el mercado. Entonces ahí es un juego lúdico, tú pasas caminando por los puestos, sales del mercado, ves un mapa y regresas y dices, quería ir a las frutas o quería ir a donde están las especias, y entras y sales. Visitas todas esas partes, ¿no? Qué padre. Correcto. Ahora, para ir descomponiendo estas partes de la exhibición, Leandro, nos platicas un poco sobre el melomapa. ¿Cómo entender esta cuestión gráfica? ¿Cómo la podemos imaginar? Bueno, aquí hay un elemento de juego creativo y de juego de color. El color es muy importante y es por eso que utilicé los foamies de los niños. Sí. Y todo está hecho con ese material. Y es una obra donde se utiliza el concepto de ambigüedad de la forma. Bien. No sabes qué es
qué es lo que es el fondo y no sabes qué es lo que es la figura. Correcto. Depende de tu posición de percepción. Puedes ver en un instante lo que es fondo como la figura o la figura como fondo. Es decir, es un juego visual. De alguna manera abstracto, sí. Son piezas abstractas, Sí. pero sabiendo que son mapas, Claro. y que son mapas, lo que te preparan es para estar en un espacio completamente ambiguo, que Bien. es ese mercado, no solamente en términos de espacio, que siempre hay un movimiento, hay varios niveles, el que se mueve vendiendo, el que se mueve comprando, el que se mueve promoviendo un producto, el que se mueve porque está curioso, Toda la gente, ¿no? toda la densidad de objetos y de personas. Entonces, estas piezas son como para prepararte Claro. para entrar Ok. allí. ¿Cuál es el punto de vista que tienes que tener en este espacio? Buenísimo. Ahora, esa parte, la de los melomapas, ¿cómo juntar o cómo imaginar en el mismo espacio la fotografía con los melomapas? Pues yo veo las fotos como, digo, le dan contexto a la obra de Leandro Sí, y las fotos en sí son figuras muy plásticas, son formaciones, son colores, son texturas que dibujan un poquito, de alguna manera, un mapa si quieres. claro. Claro. Entonces están directamente en diálogo la pintura de Leandro, que es abstracta, y la mía, que es figurativa. Así ¿sí? es, Hay exactamente. una complementación. Correcto. Es decir, nos hemos respetado cada cual el estilo, los materiales, pero hay una obra se entiende mejor con la otra. Es Correcto. decir, mi trabajo sin su fotografía sería una obra abstracta. Sí. Y de esta su manera el fo- observador genera un puente, Claro, ¿no? entonces su Claro. fotografía es sumamente estética. Correcto. Entonces, con la percepción que da la abstracción de los melomapas, ayuda al perceptor a no ver el producto que se representa, sino las relaciones formales de color, de textura que están en la fotografía. Bien. Eso facilita mucho la lectura del arte, ¿no? En este caso. Sí, por supuesto. Pues sí. Además, hay otros componentes. Pin hizo una grabación sonora, es decir, hay un ambiente sonoro. También hemos hecho trajes con las estructuras de los trajes tradicionales yucatecos, pero con su fotografía o con pinturas directas. Y complementa todo esto. Se Lo que la Ahora, idea el- son unos hipiles. Leandro pintó 3 hipiles, yo con fotografías hice 3 hipiles, y vamos a tener gente del teatro, unos actores que van a estar paseándose en todo este mercado. Con estos hipiles. Con estos hipiles que nos ayudó a... Muy folclóricos, nos además, ayudó ¿no? a realizar Sí, Kika pero Rodríguez. no es folclórico conceptualmente, porque lo que menos tú esperas es ver en un hipil es una fotografía de quizás de instrumentos de trabajo. Claro. Ok. Entonces ok. ahí hay un concepto que se relaciona, que se contradice, es decir, hay el uso de la ambigüedad, Bien. no solamente a nivel visual, sino a nivel conceptual también. Correcto. Esto es estética, no es estética. Esto es para usarse o esto es para decorar. Y entonces empezamos a tomar decisiones de Exacto. la interpretación que estamos Claro. haciendo. Ahora, el paisaje sonoro, como mencionas hace un momento, Leandro, ¿cómo lo podemos entender y qué importancia tiene, Pim? Es una cuestión muy particular de esta exhibición. Pues el paisaje sonoro es para darle contexto a las obras de Leandro y las mías. En sí el paisaje también es una obra. La idea es que se grabó un recorrido, entonces como si te metieras en el mercado y vas caminando y entonces escuchas al que afila cuchillos y sigues caminando y escuchas a la persona que está vendiendo especias o el que está vendiendo mamey, y entonces vas avanzando y de repente hay sonidos muy fuertes, Claro. pero conforme te vas alejando se van disminuyendo y vas, si lo escuchas, vas visualizando lo que hay en el mercado. Correcto. Además, decías que este sonido, estas voces que están pregonando todos los productos del mercado, también nos llevan a entender las temporadas de los productos, ¿no? En este caso de las frutas, de los vegetales. ¿Qué hay de eso? Por ejemplo, todo en el mercado ahorita es de 10 pesos. De hecho, la pieza se llama de a 10. Bien. Porque tú vas caminando por ahí un mes y durante un mes al principio te dicen mamey de 10, mamey de 10. Y al final de ese mes te dicen Sí. 3 por 10, 2 por 10, depende del tamaño. Entonces, en realidad, la moneda no cambia, sino la cantidad del producto y el producto, porque también van cambiando las La calidad, temporadas. sí.
Claro. Luego viene el mango, luego viene la ciruela, pero todo es de 10. Si es ciruela y es en la temporada alta, pues llevas una bolsa grande de ciruelas. Correcto. Y hay otro elemento muy interesante que es cuando tú te vuelves asiduo a comprar en un lugar, Sí. entras en una relación con el que vende. Ok. No es un producto que está allí detenido y el cual tú tienes que pagar siempre con un mismo precio. Entonces, si ya tú entras en relación con el que vende, hay una reciprocidad. Bien. Y eso se tiene en cuenta. Es decir, hay relaciones humanas que determinan mucho. En el que guarden los bienes que estás acostumbrado a comprar, ¿no? Pero te pueden rebajar el precio. ¿verdad? Claro, Bien, o sea, y, ok, y también ok. existe. Esa claro, sería tu parte favorita, man, en la parte de la Bueno, negociación, ¿no? Es correcto. Y yo creo también, digo, hay un tema importante porque platicamos que toda esta actividad que estamos observando, pues puede ser una actividad que se dio platicamos que es un espacio como precolombino, con cultura precolombina, ¿no? Pero en una actividad comercial, ¿no? Lo que me llama la atención es que todo lo que hemos estado platicando es de la cultura yucateca, pero en un ambiente comercial, en un momento en el que se está haciendo negocio. Ahora, me encantaría conocer, pues, por qué les llamó la atención esta actividad particular, porque actividades de la cultura son muchas, ¿no? Y muy amplias. Vamos a hacer una cosa, antes de responder esa pregunta, nos vamos a quedar con eso. Vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. Es que es al 30. Tenemos que salir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Media hora. Nos queda... No, tú tranquilo, Leandro. Vas a poder hablar todo Claro. lo que quieras. Claro, falta Todavía. media hora para que termine el programa. muy bien. Y una rola. Y una Quita un rola. poquito de tiempo la ¿Qué rola. cosa es una rola? Una canción. Una canción. Ah, una canción. Eso es maya. No, eso es mexicano. Eso es sí, mexicano. No, pero aquí estamos en Yucatán. Está bien. Bien. Etnografía, local de exhibición. Bueno, ya quedó esto. La etnografía por ejemplo, ya que lo- está escuchando, a veces opina y hace preguntas, Sí, ¿o no? debe estar. Sí, A ver, si voy a... ¿qué dice el máster? Sáquenlos. Muy buenos conceptos del programa Masters. Felicita a tus invitados. Gracias, Jorge Carlos, máster. Un abrazo. Saludos, José Carlos. Ok, la etnografía, ¿qué factor quieren que sigamos? ¿El tema de la gente, el tema de los productos o el espacio? Bueno, son todos Todos. son importantes. Bien, Todos son bien. importantes. Bien, pues vamos primero con la gente. La gente va primero siempre. El espacio después. Y los productos, ¿no? Esta parte de los productos mantiene una situación interesante. Leandro explica que al mercado tú vas y no es como cuando vas al Oxxo, sabes dónde están las galletas y aquí están las de chocolate y las Sí, papas, no hay Entonces, exhibición, o sea, no hay un display. de exacto, no hay un productos. display para facilitarte ni siquiera la Claro. compra. Está No. todo puesto de tal manera que si no sabes qué buscas, esto no lo dije, yo lo platiqué. Si no sabes qué buscas, pues te pierdes, compras esto, compras Claro. lo otro, Sí, ¿no? Entonces cabrón. está interesante. O Está piensas cabrón, que todos- precisamente. que- Cabrona mucho. Sí. Exacto. Sí, y a veces piensas que todos venden lo mismo porque te vas a un corredor que todos vienen machetes, afiladores y jaulas y luego puedes encontrar de todo. Exacto. Puedes encontrar, en serio, de todo. No, de existe todo. la particularidad. Sí, está muy interesante. Digo, a mí me gustaría que se responda la pregunta para que no pierdan el hilo, ¿no? Sí, claro, El claro. tema No, comercial. la tienes que volver a decir. No, ya no. Después la No nos dieron ni papel ni pluma. No. No, lo que, Después digo, vamos para la ahorita canción, voy a decir, corte, pero realmente y la después pregunta es 30 de segundos. todas las actividades que tenemos de la cultura, La ¿no? canción, Estamos hablando ahorita de corte, cultura, y ¿no? luego O sea, ya desde viene el lo que es último la bloque, cultura, y ya toda ahí esta, va lo de todo este bagaje ¿Eh? precolombino que estamos Solo- trayendo y que ha resistido este Sí, tiempo, se te ¿no? hace- Pero se escoge para la obra es un que tú le tienes que espacio dar allá, en donde ¿no? hay un Pero un vete negocio. a la mitad o del sea, bloque, o sea. lo que estamos platicando en Estamos tema de en 30 y espacio, de poquito. Pero de de ahí- diálogo, Sí. ¿sí? Ese es un precisamente momento de de ahí negocio, viene ¿no? el título de la Ah, exposición. ok. Va. Sac Ay, B, pero camino eso, de pero eso lo intercambio. tienes que explicar ahora. Eso es muy Claro, interesante que lo expliques. porque pudiéramos Vamos, hablar, vamos. por ejemplo, de cómo cocina una señora en su casa. O de Entras cómo con, se También, cocina en una casa. entras con también. Jefe Sevilla y nada más reintroduces. No tienes que volver a...
Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura y les recuerdo que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Antes de salir al corte, cuando cortamos inspiración y dejamos en suspenso, estábamos platicando la situación comercial en la que se viven los mercados. Y bueno, si vamos por este lado al tema de los productos, Leandro, describes de una manera muy interesante cómo es que la gente va buscando productos al mercado, pero no es nuestro comercio habitual, sino que la gente debemos ir con un objetivo al mercado, debemos saber qué estamos buscando para poder encontrarlo. ¿Cómo es esta situación? Bueno, el primero que lo experimentó fui yo mismo. ¿Sí? Okay. Llegaba y con una idea de encontrar algo en particular, pasta de guayaba, que me gusta mucho, pero iba mirando todo lo que había y al final terminaba comprando todo y no encontraba la pasta de guayaba. Sí. Quizás la tenía delante de mí. Entonces hay que entrar con un objetivo muy preciso y mantenerlo, porque te puedes perder. El mercado se vuelve un poco como una metáfora de lo que es estar vivo, lo que es la vida. Eso está bueno. Te puedes quedar en cualquier kiosquito. Okay. sin llegar a la frutería, ¿no? Sin llegar a la meta, llegar a la meta, ¿no? Bien. Es decir, es una metáfora también. Ok. ¿Cómo entender la variedad de productos que encontramos? ¿Por qué vemos tantos productos mezclados de diferentes tipos en un puesto? ¿En qué se basa la comercialización de estos productos así? Pues la comercialización de los productos son una relación directa en los usos y costumbres de la gente. Entonces, si en su casa, en su pueblo, porque mucha gente viene a Mérida a trabajar, pasa por el mercado y regresa a su casa a través del mercado. Entonces, en su casa tienen un pozo y necesita una polea y entonces en el camino del mercado pues van a encontrar la polea y se la llevan. Claro. Es un poco lo que decía Leandro, es que si tú llegas al mercado y muchas veces sabes lo que quieres y entonces vas directamente a ese puesto y si no lo ves, hasta le preguntas, ¿dónde están los machetes? ¿O dónde está la polea? Correcto. Y ya te dice, aunque sí están en el trayecto ahí en todo el mercado, hay esta gente que está pregonando y está pues tratando de vender algo que tú tal vez no estabas pensando adquirir. Y son donde te pescan, ¿no? Y sales con muchas cosas del vas mercado. Con hambre sales. con más. Ahora, ¿qué nos dice esta situación, el pregonar, Pim, sobre la gente? Y ¿qué nos dice también el mercado de los visitantes? ¿Cómo nos comportamos cuando vamos ahí? ¿Qué particularidad hay en eso? Yo creo que de ahí viene el título de la exposición, que se llama SACB, Camino de Intercambio. El SACB, todos sabemos, es camino blanco que se usaban en la época prehispánica para llevar productos de un lugar a otro, traer de Chiapas plumas de quetzal y de aquí se llevaban sal y ya había un intercambio. Hoy en día tú vas al mercado y también hay un intercambio no nada más económico, sino de culturas, de información, de materiales, de formas, de estética. Correcto. Es así, el nivel de intercambio es increíble. Bueno, yo les voy a confesar que cuando yo llego a Mérida y quiero aterrizar, voy directamente al mercado. Bien. ¿Por necesidad o porque querías hacerlo? No. El pretexto es comprar algo, pero es para aterrizar. Estoy aquí en una cultura completamente diferente y aquí voy a recibir el entrenamiento. Correcto. Ok. Es meterse a la cancha. Así es. Ahora, ¿qué hay del espacio? Si en la exhibición que están armando hay telas y mencionabas cuestiones colgadas, ¿cómo es que esto influye en nuestra manera de visita, ¿no? Porque esquivamos puestos, pasamos por debajo de telas, movemos situaciones a veces para pasar. ¿Qué tan importante es esto? Pues, de alguna manera estamos tratando de recrear el mercado, que si no lo conoces es difícil hallarte ahí. O sea, no sabes dónde están los cocos, no sabes dónde están los metales, te pierdes. Sí. Claro que vas preguntando y vas conociendo. Así es. Una idea de dominar este espacio son los melomapas de Leandro. Metafóricamente te van a decir cómo moverte ahí, qué encontrar ahí. Pero no puedes tener una visión lineal de la realidad. Claro. Tienes que tener una visión simultánea.
Es decir, por eso es que el mapa es muy conveniente, porque en el mapa tú ves los puntos de distancia entre las cosas. Sí. Y ves las diferencias, y ves cómo lo que percibes se transforma por tu necesidad. Correcto. Es decir, tú no percibes objetivamente, tú percibes a partir de tu percepción subjetiva. Sí. Es decir, tú vas a ver, cuando busques ese producto, lo vas a ver. Si te entretienes, si no insistes, no lo vas a encontrar nunca. Correcto. Entonces hay un juego de ambivalencias aquí. Ahora, este tema de los melomapas, Leandro, me parece mucho más profundo. Tuve el placer de ver algunos de estos melomapas el día de ayer, y es una situación en la que precisamente vemos lo que queremos, ¿no? O si nos predisponemos a una idea, cuando vemos el melomapa, también aparecen cosas de manera distinta. Uh-huh. ¿Cómo relacionar esto con la vida? Bueno, en la vida todos son valores ambivalentes. Es decir, lo positivo puede ser negativo, lo negativo puede ser positivo, dependiendo del momento en que uno está. Entonces, vamos a decir que lo real, lo verdadero, lo más saludable sería ver las dos cosas simultáneamente. Sí. Imagínate el contraste de dos formas, o de dos colores, o de dos texturas, ver las dos formas y ver los dos colores simultáneamente. Okay. Es decir, esto desde el punto de vista del diseño, ustedes que son arquitectos, saben que en un proyecto ustedes tienen que reflejar todo lo que van a hacer para que el proyecto tenga objetividad. Incluso hablar de lo que tiene en contra. Claro, no clavarnos en una idea o en una franja de situación, ¿no? Incluso tener en cuenta las fuerzas que pueden destruir o obstaculizar lo que ustedes hacen. Entonces imagínense ver todo. Para ver las cosas en dualidad y simultáneas hay conceptos como el de la perspectiva que hay que anularlo. Correcto. Porque todo tiene la misma importancia. Okay. No es aquello que está lejos y yo estoy aquí. No, todo está aquí ahora mismo. Bien, Okay. Vamos a quedarnos con esta idea, Leandro. Buenísima, por cierto. Tenemos otra canción jazz, esto es Giant Steps de John Coltrane. Vamos a disfrutarla y de regreso, Pim. No, de una vez, dinos qué te deja. Giant Steps, ¿la conoces? De John Coltrane. O un poco más de jazz, Leandro, platícanos antes de que nos vayamos al corte. El jazz es una introducción para... el jazz existe en la raga de la India. Sí. Es una frase musical que se va creando sobre ella. Entonces, también el movimiento sufi, en la poesía, en la música, también bueno, ellos dicen que eso fue una introducción de ellos en particular en Occidente. Claro. Es decir, el jazzista usa una frase musical y sobre ella empieza a crear. La palabra improvisación aquí no es la correcta. Tú vas creando sobre esa frase musical, transformándola de acuerdo a cómo se va desarrollando en sí misma, y tú te vuelves como un canal de la creatividad. Prometiéndole sentimiento y pasión, por desde supuesto, luego, ¿no? Por supuesto, eso tiene que estar. Correcto. Entonces esa frase va repercutiendo sobre sí misma y va abriendo nuevos espacios. Maestro, buenísimo. Gracias, Leandro. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Vamos a la rola, güey. A la rola. Sí, a la rola. Sí se escuchó. Se escuchó tu sí, güey, no sé qué. Lo siento. Está riendo. Discúlpame mi ignorancia, ¿qué cosa es la rola? La canción. La canción. ¿Rola se dice la canción? Sí. ¿Ves que tengo que seguir aprendiendo? Tienen muchos protocolos así que tienen que cuidar cuando están hablando. Por ejemplo, ahorita que dijeron no, güey, o algo así. No, pues pero no es, digamos que salta del formato que llevamos. Se escucha raro. Te brinca, ¿no? Porque, por ejemplo, el noticiero que va antes de nosotros, el de... ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de este cuate. Esteban Arce. Es un güey que lleva el noticiero hasta con albures y todo, pero de una manera... Digo, a eso se dedica, ¿no? Entonces, de una manera bastante suave. Entonces, todo lo intricado que logra meter está chistoso, ¿no? Porque no se escucha vulgar y se escucha bien. Y al mismo tiempo está dando un noticiero, no está dando las noticias. Sí. Nosotros no lo sabemos hacer. Ambigüedad, exacto. Ambigüedad. Lograr que la conversación sea ambigua a ese nivel, pues es algo que nos gustaría a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, por ahí. Pero si decimos, oye, güey, no sé qué, pues se escucha así como que algo, sí, claro. Algo se rompió. No, pero no pasa nada.
Todos saben que es güey. Que... Pues claro. Ahí sí sabes, Leandro, ¿no? Ese tipo de modismos. Sí, por ahí sí. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Ahora nada más tienes que ir a los barrios para aprender los modismos. Y ya fuiste al mercado para los barrios. Bueno, acuérdate que tú puedes ver la vida como un gigantesco mercado. Sí, claro. Porque es un sistema de relaciones. ¿Qué punto creen que nos hace falta? Porque no sé si llevamos de manera muy superficial los usos y costumbres o bien... Yo creo que habría que hablar más de la exposición. Bien. ¿Qué parte? Yo creo que el concepto básico... ¿Qué va a transmitir a la gente que sí, la visite? Sí. Habría que hablar del tema como metáfora de otra cosa. Ok. Habría que hablar de la fotografía que él está haciendo sumamente estética y tiene un nivel de abstracción a pesar de lo figurativo de los objetos que toma. Habría que hablar del proyecto en sí como una exploración en la cultura, lo que hablábamos de la cultura de resistencia, ¿no? Sí. De eso lo hablamos ya, ¿no? Sí. De la cultura como un espacio cultural, no como un espacio comercial. Nosotros estamos viendo el mercado como un espacio cultural. Cultural, claro. Y estético, además, porque Sí. tiene su propia estética. Desde luego. Sí. Ujú. Ok. Pero digo, si hay una... O sea, si hay una influencia de lo comercial, porque de todo lo que estamos hablando, hacemos énfasis siempre en lo comercial, ¿no? Y parte de la pregunta que hice hace un rato, que como que no la aterrizamos, fue ¿por qué decidir un espacio de intercambio de negocios? O sea, digo, viéndolo desde el punto de vista comerciales, el mercado se va a hacer negocio, ¿no? Qué buena rola es esta. O sea, la gente va a comprar y otros van a vender y intercambiar y a promover y a desplazar producto. O sea, no van a... Está padrísimo el montaje. Cómo se vuelve todo colorido. Ese timelapse está excelente, ¿ah? Es Sí. el de las Bueno, bolsas. mira, y él convirtió eso en una instalación. Sí, está increíble. Ujú. Pero o sea, sí me doy a entender. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de la cultura en general, Ujú. pudiéramos tomar diferentes acciones Ujú. que no precisamente estén en un lugar que está creado para hacer negocio, ¿no? Ujú. Sin embargo, yo entiendo que es un lugar muy rico en muchos aspectos. Pero como prehispánicamente funcionaba igual. Sí, claro. Sí. Digo, no en el mismo edificio, pero sí había un lugar destinado para y todo. Sí, definitivamente. Y era más como por intercambio, porque no había una moneda. No había Así moneda. es, Claro. así es. Entonces, en este caso, digo, nada más aterrizar la idea de... Pero que yo lo que no entiendo es qué es lo que te interesa saber del mercado y la venta y compra de ¿Por qué? productos. No tanto en sí, sino lo que ustedes vieron de esa actividad comercial. Sí. O sea, ¿qué les llamó tanto la atención de una Aquí actividad se, comercial? aquí ¿no? se puede hablar inglés. No. No. De preferencia. Nada más las rolas, dice Ángel Sam. Ya. Solo la música, Leandro. Lo siento. No, porque hay cosas que se definen mejor en inglés que en español. No, ¿Cuál pero es la creo palabra? que ese punto está cubierto. El- y si el y si lo que player que- acaba de decir Leandro es que El quiere player. tocar como últimos puntos el tema de la exposición que va a transmitir y el tema como metáfora, pues es precisamente eso, que el intercambio como metáfora es lo más valioso de la exhibición. Correcto. ¿no? Correcto. O sea, ¿qué nos deja? ¿Qué damos a la gente? Este tema de las relaciones, Yo lo decía en más inglés allá de también. lo que nos llevamos, lo que Ya. queda entre todos. Por ejemplo, entre los indígenas del norte, del sur de los Estados Unidos, del desierto, los Tohonotan, cuando ellos rezan, ellos dicen, rezo por todas mis relaciones. Ok, All my relations. Ese es el rezo. Tú no rezas por ti y por la divinidad, por todas las relaciones que yo tengo. Sea desde con el gato hasta con la flor que está allí, con un familiar, con un árbol, con un objeto. Todas mis relaciones. Es decir, se bendicen las relaciones que uno tiene. Ok. Sí, eso podría ser un espacio de relación. Ok. Entonces, Todo lo que sucede ahí. todo lo que sucede es como, es una metáfora, te digo, metáfora quiere decir una imagen, una síntesis de cómo
cómo estamos intercambiando todo el tiempo energía. También cómo estamos compuestos en la cabeza, ¿no? Porque si nos parece tan bonito la estética de las fotos que muestra Pim, incluso en los melomapas, Leandro, y es que nos gusta como latinos las cuestiones que sean, que estén llenas de cosas, ¿no? Bueno, que estén llenas de cosas. Y esta cuestión nos parece enriquecedor, ¿no? Decir, qué padre está. Las marquesitas, ¿me repites el nombre de las cajas estas metálicas? Son osarios. Los osarios, para guardar la los soga, ¿no? Entonces, wow, y dices, qué bonito puesto, ¿no? De la época del oro verde. Claro. O sea, cada una de esas cosas te da historias, te da información, no nada más es un producto que te vas a llevar y vas a usar para amarrar la pata de la cama o no sé. Ok. Y luego todos se representan plásticamente de alguna manera. Ok. Están formados por colores, por tamaños y van formando. Vamos a hablar de la estética, que el mercado tiene una estética. Sí. Vamos a hablar de eso. Una estética muy original. Sí. Sí, porque por ejemplo, hay peines plásticos, pero están organizados por el color. Que si tú te alejas mucho parece un tejido colombino, no precolombino. Es decir, como una estética puede agarrar y transformar un producto industrial en una cosa original, única, por ejemplo. Okay. Así que ahí hay una estética consciente. Va. ¿Qué va corriendo? Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, en este último bloque con Pim Shalwick y Leandro Soto. Vamos a terminar de platicar este tema de la exhibición SACB, Camino de Intercambio, exhibición que se va a montar en Cuba el 21 de junio. La gente nos está preguntando dónde va a ser esta exhibición. Bueno, no es tan cerca, pero tampoco está tan lejos, ¿no? Entonces hay posibilidades de visitarla. Y bien, como punto primero, Leandro, ¿qué intenta transmitir la exposición o la exhibición? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a dejar a la gente? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, como yo decía hace un rato, el mercado a mí me muestra todo un sistema de relaciones, que ir allí nada más y ver las cosas tal como son es como si diera un viaje en el tiempo. Ok. Entonces, en un tiempo que no es lineal, en un tiempo que puede ser circular, en un tiempo que puede ser simultáneo de muchas realidades al mismo tiempo, ¿no? Cosas que suceden a distintos niveles, y el ser sensible a esto, sí. Un espacio tan denso de información, porque es una densidad de información tremenda, es decir que el tener que procesar esa cantidad enorme de información me ubica a mí inmediatamente en lo que es México. Bien, Okay. correcto. Uh-huh. Okay. Viniendo afuera, es importante tener esta, pues, como dices, sensibilidad para entender la ambigüedad de las cosas y que va más allá de la parte superficial o tangible, ¿no? Ahora, camino de intercambio, ¿cómo entender el tema de la exhibición como metáfora? ¿Qué más podemos intercambiar aquí? No, aquí hacemos intercambios en tiempos, intercambios en todos los componentes de las artes plásticas, en textura, en color, en forma, en dimensiones espaciales, en olores. Es decir, es una experiencia múltiple. Y también elementos teatrales, porque hay conductas, claro. hay movimientos gestuales, hay voces. Es decir, es un espacio, yo lo veo como un espacio cultural. Correcto. Sí, muy rico. Muy rico. Sí. Sí, yo lo veo como un espacio cultural. Por supuesto, puedo sacar mucho entendimiento de muchas cosas. Sí. Y por 30 años visitando este lugar y viendo que no ha cambiado, lo veo como un espacio de resistencia. Bien. Ok. Platicaste hace un momento, Leandro, del tema de la estética del espacio en el que se vive, ¿no? ¿Y cómo podemos entender esta estética que están observando ustedes? Bueno, las fotos de Pim en particular captan, por ejemplo, hay una desplegado objetos plásticos con productos que son quizás de comer, productos de distintos usos, pero eso está organizado allí no por la función, sino por el color.
Ok. Bien. Es decir, ya hay otros patrones de exhibición y de muestra que para mí como artista son instalaciones. Pero estudiado de manera científica o es más bien un feeling esta situación de los colores que mencionas. No, Leandro? no. Pero es color, hay un balance, hay texturas y inconscientemente o conscientemente la gente va armando estas son como pinturas, Sí. porque van acomodando las cosas de un lado y entonces se ve mucho producto del lado izquierdo y entonces del lado derecho tienen que poner otra cosa para que contrarreste lo que está ahí y ellos mismos van haciendo su propia escultura. De alguna manera artesanos de su oficio, ¿no? Para que el puesto en el mercado pues tenga esta bien. estética, Hay una que estética. aparece en Sí, tus y de alguna fotos. manera, aunque tienen muchísimos productos y no es fácil verlos, sí están acomodados de alguna manera donde tal vez las cosas más baratas o las que se venden más las puedes ver más fácil y entonces, no sé, un flexómetro, por ejemplo. De repente está a la altura del ojo, ¿no? Ves el flexómetro, sí, necesito uno. Correcto. Entonces sí hay algunos productos, algunas cosas que están en primera Pero además mano. las puedes tocar. Sí. ¿Qué mercado de día te dejan tocar las cosas? Puedes tocar todo sin problema, te dicen sin compromiso. Sin compromiso lo puedes Así es. tocar. Es decir, que puedes negociar todavía con el Sí, que vende. correcto. Entonces, si vemos la vida como un sistema de relaciones, aquí hay una expresión cultural que definitivamente corresponde a otra época o está fundamentada en otros principios de la cultura moderna. Bien. No tiene que ver con la modernidad. Por eso digo que es un espacio de resistencia. Ahora, aparte de esto, que creo que se nos queda, Leandro, es que si el mercado es un ejemplo de cultura de resistencia, así lo llamábamos al inicio, entonces la exhibición es también parte cultura de resistencia, porque si los mercados son espacios que ya nos están generando nuevos mercados en diferentes partes de la ciudad, solamente existen los que alguna vez hubieron y posiblemente desaparezcan o hayan menos, entonces que se entienda la importancia del mercado es parte de este mensaje. Bueno, vamos a decir que si tú quieres experimentar un sistema de relaciones y de interrelaciones que no pertenece a esta época, que está de una forma en forma de sobrevivencia, pero que sigue siendo O válido. sea, que si quiero viajar en el tiempo. Si quieres viajar en el tiempo Si quiero, y claro. si quieres recuperar del tiempo las cosas que funcionan, Ok. tú puedes visitar este lugar y vas a ver cómo todo se integra. No hay nada que mantenga su individualidad. Todo empieza a formar parte de un conjunto. Yo Bien. imagino que si yo pongo una de mis obras plásticas allí, va a quedar al mismo nivel que un par de zapatos. Pero lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí se va a hacer. Porque en este proyecto hay una segunda parte que otro día tal vez tengamos chance de platicar, Claro que sí, Pío. pero queremos apropiarnos un poquito del mercado para poder trabajar en él. para Estaría él. buenísimo. Estaría Sí, buenísimo. el arte. Claro, Sí, claro. sí, sí. Ahora, la pregunta, conclusión del programa. Ujú. Pim, para ti, ahora vamos con Leandro. Para ti, Pim, ¿hacia dónde va Yucatán en este contexto de las relaciones y esta cultura de la que hemos estado hablando el día de hoy? Pues yo creo que Yucatán es un polo que todo el mundo se está fijando por una cuestión de seguridad, pero lo refuerza muchísimo la cultura que tiene, la amabilidad de la gente, la comida. Yo creo que Yucatán pues va a seguir creciendo mucho. Digo, espero no demasiado, ¿no? Porque los que estamos gozando todo lo que hay ahorita, como el poco tráfico, aunque ha crecido mucho en los 13 años que llevo yo viviendo aquí, pues tiene un cambio y a veces positivo y a veces no tanto. Y pues sí, va a seguir creciendo, sigue siendo una ciudad increíble, hay mucha cultura, mucha comida, muchas oportunidades de negocio también, construcción y se diga, arquitectura, Claro. por todos lados hay. Bien. Las remodelaciones de las casas en el centro y en el norte también los diferentes residenciales que hay. Yo creo que tiene muy buen futuro la ciudad. Buenísimo. Leandro, ¿hacia dónde va Yucatán? Bueno, yo vivo en el presente. Ok. Entonces el presente contiene el futuro y contiene el pasado. Desde hace 30 años visitando Yucatán hasta el día de hoy hay elementos que han cambiado, pero hay otros elementos que se han mantenido.
Entonces, cuando uno viene de afuera, se permite ver ciertas cosas. Y alguna gente me dice, ¿cómo ha cambiado Mérida? Y yo digo, sí, ha crecido la ciudad y ha cambiado mucho, pero hay cosas que no han cambiado, que están iguales, que se mantienen idénticas. Entonces volvemos a la relación de lo que cambia, de lo que no cambia, de lo que se mantiene de una forma, lo que tiene adaptabilidad y transformación. Vamos a decir que incluso desde el punto de vista arquitectónico, los espacios han ido reduciéndose. Las casas antiguas eran más grandes, eran con más amplitud. Las casas más modernas han, de alguna manera, reducido los espacios, ¿no? Bien. A pesar de que han hecho segundos niveles y terceros niveles. Así que uno puede ver Yucatán y Mérida como en distintos tiempos de una vez. Te mueves al norte, vas al centro, vas al norte, vas al centro y vas pasando por distintas épocas. El tiempo lo ves transformado, ¿no? Bien. Pero sigue siendo Yucatán. Buenísimo. Pues bien, se nos acaba el tiempo el día de hoy. Pim Shalwick y Leandro Soto, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Lo hemos disfrutado bárbaro. Y bien, man. Gracias, Ángel San. Gracias por esta noche a todos los que nos sintonizaron. Gracias a Kiss FM, al Grupo CIPSE, Ángulo Arquitectónico, Jefe Sevilla y Haken, que ya está con nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con más arquitectura. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo y construcción, más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.